Bueno, a ver, yo realmente no necesito que nadie me enamore. ¿Cómo se enamora a una cubana? ¿Qué quiero que te venga a decir? Espérate. Autocuidado y sentido del humor. Vamos, vamos, que se nos va a caer arriba. Ay, señores, qué malignidad, coge ahí. Ya. No soporto a los hombres que aparentan. No aparenten lo que no tenga, porque si no lo tienes, ¿qué vamos a hacer? Eso no me gusta una persona que sepa hablar correctamente y que se sepa expresar. Incluso en la ciudad donde vivo, las personas se comen todas las S. En vez de decir hospital, dicen hospital. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal o por primera vez al canal. Si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas, un botoncito rojo que está ahí abajo, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora vamos a salir a la calle y vamos a preguntarle a las personas, así mismo como dice el título, así se enamora a una cubana. Así que si tienes pensado en enamorar a una cubana o algo parecido o solamente te interesa, bueno, te voy a invitar a que te quedes hasta el final y des las conclusiones junto conmigo. Mi opinión la voy a dejar al final. ¿Por qué? Bueno, porque hay que darle el paso a los invitados. Vamos a ir a la calle, vamos a salir y vamos a hacer algunas pequeñas entrevistas a ver qué creen las personas, las mujeres cubanas que son las protagonistas de este video. Sin tanta charla, vamos a empezar ya con el video. Y ya estamos caminando, iniciando el video. El día está bastante feo, bastante nublado, incluso quizás se vea un poco oscuro. Y tengo una idea. Delante de mí tengo un centro recreativo. Deben haber bastantes personas. Así que vamos a entrar allí. Yo los voy a grabar. Lo tengo de frente. Y vamos a tratar de hacer el video allá adentro. Aquí vamos a subir al segundo piso y vamos a ver por ahí qué encontramos. Bueno, ya le pregunté y ella accedió a salir en el video y contestar la pregunta. Específicamente esta pregunta: ¿cómo se enamora una cubana? ¿Qué tiene que tener un hombre en cuenta para enamorarte a ti como mujer cubana? Bueno, a ver, yo realmente no necesito que nadie me enamore. Bueno, al final la muchacha accedió a darnos su respuesta de cómo cree que se enamora a una mujer cubana, específicamente su caso. Vamos a verlo. Bueno, me gustaría muchísimo que fuera la versión real, no la mejor versión. Bueno, ya estamos en el centro. Al final la timidez impidió que se pudiera realizar la entrevista. Me reí muchísimo con las tomas, se las dejé ya por ahí. Lloré y todo de tanto reírme. Pero bueno, vamos a buscar a otra persona. Pensé que iba a estar lleno y está totalmente vacío. Vamos por allá. Desde el gimnasio vamos a preguntarle a la muchacha si quiere acceder en el video. Bueno, al final hablamos con la muchacha, la tenemos aquí, la primera invitada en este video, que accedió a resolvernos nuestra duda de cómo se enamora a una cubana. ¿Qué quiero que te venga a decir? Espérate, como que ¿qué tiene que tener un hombre en cuenta para enamorarte, No, más sin palabras, nos vamos a mojar. ¿Qué tiene que tener Ay, pinga, se está mojando esta vaina. esta vaina? Te lo puedo definir en 3 palabras. A ver, primeramente, mira la gotera. ¡Mira la gotera! ¡Ay, Dios mío! Vamos de nuevo. No voy a poner esto. Te lo voy a definir en 3 palabras. Responsabilidad, autocuidado y sentido del humor. Vamos, vamos, que se nos va a caer arriba. Ay, señores, qué malignidad. Coge ahí. Mira, coge la silla, coge una silla y te da para acá. Vamos a ser inteligentes. Bueno, al final cambiamos la locación del video porque empezó a llover. Vamos a repetir. A ver, te lo voy a definir en 3 palabras. Responsabilidad, sentido del humor, porque definitivamente a todas las mujeres nos gusta que el hombre nos haga reír, por supuesto. Y autocuidado. Y voy a abundar en esta última porque tengo curiosidad de por qué el autocuidado. ¿Por qué crees que debe ser algo infalible que un hombre tenga que tener para poder enamorarse? A ver, sí, porque el autocuidado, para mí es muy importante el autocuidado, ya que como mujer siempre buscamos sentirnos seguras. Tener un hombre seguro y un hombre que se cuida a sí mismo es muy importante para alcanzar una relación con buen auguro, con buen futuro para mí.
¿Y qué no debe tener? ¿Qué cosa tú dices? Ese hombre definitivamente no me gusta para nada esta actitud, esta cualidad de esta persona, lo que sea. A ver, primeramente, para mí sería muy poco probable que yo estuviese con un hombre inmaduro. Inmaduro, una persona irresponsable, una persona que no se cuida a sí mismo y una persona que no diga la verdad. Para mí la verdad es muy importante en las relaciones. Eso sí. Para mí es muy importante estar con una persona que tenga como prioridad el cuidado físico y mental de su organismo. Para mí es muy importante. Bueno, ya aquí terminó la entrevista. Déjenle corazones blancos a esta belleza que está aquí, que accedió a ser la primera invitada en este video. Vamos ahora en búsqueda de otras muchachas seguimos buscando. que nos resuelvan a todas, porque incluso hasta para mí fue una duda cuando planteé este video hacerlo. Ni yo misma sabía qué responder. Digo, ¿cómo puede? Incluso aquí tuvimos un tiempo debatiendo antes de poner en cámara, tratando de buscar una respuesta lo más ideal posible para realizar el video. Besitos para todos. Bueno, al final aquí estoy tratando de escampar y palo de agua que está cayendo detrás mío. Al final voy a terminar el video aquí porque bueno, es que meteorológicamente no se me hizo posible. Miren para allá el aguacero que está cayendo. Y voy a hacer un cortico para darle las gracias a todas las personas que se están uniendo al canal y a todas también las personitas que hacen comentarios lindos en los videos, que yo los leo todos y de verdad me da muchísima alegría leerlos y saber el apoyo que me están dando. Bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya aquí encontramos a la segunda muchacha que accedió a participar en este video. Hola, mi nombre es Sayonara y soy la muchacha que accedió al video. ¿Qué cosas tiene que tener un hombre o tener en cuenta para poder enamorarse como mujer cubana que te identifica? A ver, desde mi punto de vista, para mí, no, el hombre tiene que ser, no puedo estar con un hombre así apagado, alegre. Yo soy una persona muy extrovertida y entonces siento que a ponerme con una persona introvertida siento que me bajaría un poco, entonces como que no buscaría en eso. También tendría que ser un hombre, económicamente no, pero un hombre que si yo tengo una, por así decirlo, una posibilidad económica o no quiero un hombre que me atrase, no quiero un hombre que me esté bajando las energías, que me esté diciendo, ay no, porque esto, no, sí, todo para adelante. A tu nivel. Exacto, alguien que sepa lo que quiere en la vida y que tenga claro lo que quiere, porque si no sabe lo que quiere, imagínate tú. Me gusta mucho el hombre limpio, sí. Un hombre que se arregle, que se perfume, bien parecido. Exacto, un hombre que no se tire a la nada, porque hay hombres que se tiran a la nada y no se piensan que están en lo mejor, pero no, señores, no están en lo mejor. Bueno, ¿y qué cosas definitivamente tiene un hombre que tú dices, esto no me gusta? O sea, que no lo pasaría con ninguna persona, por muy linda que sea, por mucho que te guste, tú dices, esto no lo soporto con una persona al lado mío. Ya. No soporto a los hombres que aparentan. No aparenten lo que no tengas, porque si no lo tienes, ¿qué vamos a hacer? Entonces, así por así decirlo, infladores. No me digas una cosa para después ser otra y tal. Y mucho menos a los hombres que son machistas. Ellos dicen que no son machistas porque ellos son los hombres, tienen que trabajar y las mujeres son las que tenemos que cuidar a los hijos, bla, 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 bla. Señores, por favor, eso es del siglo XIX, XX, estamos en el XXI, así que es eso. Ya, bueno, déjenle saludos a Sayonara en los comentarios, muchos corazones rosados, estamos aquí hoy combinados. Ya vimos su opinión, vamos ahora a buscar otra opinión, a ver qué, y díganme qué creen de lo que piensa Sayonara, si les parece bien, si les parece mal, si lo que crean. Qué aguacero acaba de caer, Dios mío. El primer aguacero de mayo, exactamente el 1 de mayo. Y con el catarro que yo tengo y el dolor de garganta, la calle está medio inundada. Necesito que me dejen en los comentarios qué les pareció, qué video quisieran ver también, más o menos de este tipo. Preguntas que le haga a las personas aquí, que quisieran saber, que sí, que no. Y yo con gusto salgo y lo hago sin ningún problema. Ay, mamá. Eso. Y para allá ni hablar. Vamos a ver por donde yo puedo saltar.
Bueno, y han pasado varios días después de aquel momento que acaban de ver ahora mismo, que cayó palo de agua, me cayó tremendo catarro, me quedé hasta sin voz y no se me hizo posible terminar el video. Y ahora mismo da la casualidad que también está lloviendo, yo voy a salir y aproveché que no puedo salir de la casa para terminar el video. No entrevisté a la cantidad de personas que hubiese querido entrevistar para completar el nivel de entrevistas para el video, pero bueno, espero que se hayan llevado alguna idea. Ahora me toca dar mi opinión sobre este tema. Primero, quiero aclarar y decir que todas las mujeres cubanas somos hermosas, totalmente hermosas, divinas, y que hay muchísima variedad. Aquí en Cuba, todas las personas no son de un solo color ni de un solo tipo de cabello, no hay una generalidad, hay para todos los gustos y para todos los colores. Y en cuanto a este tema de cómo se enamora a una cubana, siento que para enamorar a una cubana el hombre tiene que tener mucho carisma, tiene que ser, no voy a hablar ahora mismo de la mía, voy a hablar en generalidad. Tiene que tener mucho carisma, tiene que ser una persona desenvuelta, una persona espontánea. Eso a las cubanas realmente nos gusta mucho. Las personas introvertidas creo que pasan un poco más de trabajo para conquistar o algo así porque son introvertidas, son tímidas. También que sepa bailar, porque los cubanos son muy fiesteros, son muy rumberos, y tener siempre una persona al lado que le guste bailar, que sea desenvuelto en la fiesta, que baile lo que le pongan, vaya, eso realmente a las mujeres les gusta. A mí no me mueve ni sí ni no es un requisito para mí, pero a muchas sí eso le atrae en los hombres. Y en cuanto a mí, bueno, a mí me gustan los hombres con metas, con propósitos. No puedo estar con una persona que está en el aire, no que no tenga un presente próspero, porque todas las personas pasamos por un buen y mal momento, pero sí que tenga una meta y un propósito para prosperar en la vida, para estudiar, para hacer una carrera, un negocio, una propiedad, lo que sea. Pero no puedo estar con una persona que no mira hacia adelante y que no tenga un plan futuro. Tampoco me gustan los hombres tan extrovertidos, como se le dice aquí en Cuba, guarosos. Prefiero una persona un poco más tímida que una persona muy extrovertida. No que no lo sea, pero ya que sea demasiado, eso no me gusta. Me fijo mucho en una persona. Ustedes dirán, Lea, ¿qué es eso? Que sepa hablar, que hable correctamente. No me gustan las personas, incluso en la ciudad, ustedes a lo mejor no entienden lo que quiero decir porque no son cubanos, pero aquí las personas hablan muy mal el español. Incluso en la ciudad donde vivo, las personas se comen todas las S. En vez de decir un ejemplo, escuela, dicen escuela, y se van comiendo las S una tras otra todo el tiempo y se habla muy mal y eso no me gusta. En vez de decir hospital, dicen hospital. Ustedes a lo mejor les resulta gracioso, pero la mayoría de las personas donde yo vivo hablan así y eso no me gusta. Me gusta una persona que sepa hablar correctamente y que se sepa expresar, no que ande diciendo disparates uno tras otro. Eso no me gusta. Y una persona bien inteligente a mi lado, no inteligente de sabia, de tener cultura, de saber mucho, no. Sí, una persona inteligente con la que se pueda conversar, con la que tú puedas tener un tema de conversación, llevar a cabo, que entienda lo que quieres decir, que se sepa expresar. Eso para mí es fundamental. Y ya hay algunas cosillas, no es que una persona lo deja, esas cosas sí creo que tienen que ser sí o sí. No pudiera estar con una persona que no sepa hablar, ni otras cosas que le he mencionado, eso para nada. Y aquí es muy común, demasiado común el hablar mal. Y cosas que no soporto también son los hombres machistas. De verdad no me gustan, ya lo dijo Sayonara anteriormente, una chica a la que entrevistamos. No me gustan los hombres machistas porque estamos en el siglo XXI y todo va evolucionando. No puede ser que la mujer evolucione, que en los siglos de antes la mujer hacía todo en la casa pero no trabajaba y no hacía mil cosas que ahora hace. Me gustan los hombres que ayuden en la casa. No sé, me gusta hacer este tipo de videos de entrevistas en la calle, que las personas se expresen y vean cómo piensen. De verdad lo disfruté mucho. Ustedes vieron el video, que vaya, manera de reírme, manera de gozarlo, de vivirlo. También tengo planeado otro tipo de videos, incluso también entrevistando a los hombres. Tengo algunos que otros en mente, me gustan porque son muy espontáneos. Y pues nada, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario en el video diciéndome qué te pareció. Como siempre, les mando un beso. Chao.